Arco 5, capítulo 31. El precio de un error. Diálogo Mimi. Copiado, copiado. Diálogo Garfield. Cállate ya. No seas fastidiosa. A la mañana siguiente, Garfield, que parecía estar en un estado deplorable, recorría las calles junto a Mimi. Riendo burlonamente, Mimi tocó el pecho de su túnica, la cual estaba manchada con las lágrimas y saliva de Garfield. La magnitud del hedor había llegado hasta el punto de causarle dolor en la nariz. Para Mimi, que tenía el mismo agudo sentido del olfato, esa peste debía ser insoportable, pero cuando Garfield le aconsejó que la lavara, ella respondió. Diálogo Mimi. Está bien. Cuando volvamos al hotel, podré cambiarme la ropa. La señorita debe estar muy molesta porque no regresé anoche. Y también Etaro y Tibey. Diálogo Garfield. Perdón. Diálogo Mimi. A Mimi no le preocupa eso. Mimi tan solo dirá que Garf es un muy buen chico cuando llora y moquea. Ante la pequeña disculpa de Garfield, Mimi solo esbozó una sonrisa inocente. La noche anterior, Garfield había tenido una segunda despedida con su madre. Tras recibir una serie de profundas heridas, Garfield terminó llorando sobre el techo de algún edificio mientras era sostenido por Mimi. Y para aumentar todavía más su vergüenza, el llanto lo dejó tan desgastado que se quedó dormido. A la mañana siguiente, un fuerte ruido en la ciudad lo había despertado mientras descansaba sobre el regazo de Mimi. Cuando el dueño de la azotea los encontró, finalmente se las había arreglado para mantener su compostura y Mimi mantuvo su actitud habitual. Como no encontraron ninguna buena excusa, simplemente bajaron del tejado, avergonzados. Diálogo Mimi. ¿Te sientes aunque sea un poquito mejor? Diálogo Garfield. Sí, un poco. Es algo como, pues, así. Diálogo Mimi. Algo así, como así. Diálogo Garfield. Sí, como así. Incapaz de expresar su verdadera gratitud, Garfield hizo una expresión de incomodidad, pero Mimi no hizo más que ignorar ese fracaso, dejándolo sin la menor idea de qué decir. Recordó la noche anterior, cuando Mimi dijo de la nada que estaba interesada en él. Y ahora, de manera involuntaria, seguía a Mimi con la mirada. Antes, Garfield pensaba que Mimi solo lo estaba siguiendo porque ella sentía alguna clase de camaradería con él debido a que ambos poseían linaje no humano, pero, inesperadamente, resultó que lo había estado siguiendo por un interés romántico. E incluso tras habérsele confesado, seguía actuando igual que siempre. Él había hecho lo mismo con Ram, pero cuando los papeles se intercambiaron, se sintió desorientado. Esa debilidad era tan solo otra parte vergonzosa de Garfield. Diálogo Mimi. ¿Y bien? ¿Qué hacemos esta mañana? ¿Vamos a visitar a tu mamá? Habiendo sido sacado de sus pensamientos, Garfield se sobresaltó tanto por lo repentino de las palabras de Mimi como por su contenido. Diálogo Garfield. Espera, ¿por qué? ¿Por qué quieres ir a verla? Diálogo Mimi. Pues porque más iba a hacer. Reala es la mamá de Garf, ¿no? ¿No crees que deberían hablar como se debe? Diálogo Garfield. A esta no le enseñaron a leer entre líneas. Aunque podía entender la parte más importante de su relación a través de su instinto, Mimi no era consciente de todas las sutilezas que rodeaban la situación. Él se encontraba en una posición difícil, incapaz de responder preguntas acerca de si eran o no familia. Garfield inmediatamente se dio cuenta que era inútil tratar de explicarlo y dejó de lado el tema. Y entonces, notó que había otro problema. Diálogo Garfield. Está bien. Lo mejor será que ella no sepa que mi asombroso ser es su hijo. Diálogo Mimi. ¿Así? Diálogo Garfield. Así es. Ah, es verdad, aún tengo que pensar en si debería decírselo o no a mi hermana. Probablemente acabaría informándoselo a la razonable Frederica. Después de que la sorpresa y confusión inicial se le pasasen, ella probablemente llegaría a la misma conclusión que Garfield, puede que incluso más rápido que él. Además, incluso si sus conclusiones no llegaran a ser las mismas, ella aún tenía el derecho de saber que su madre seguía con vida. Pero, ¿sería correcto hacer que ella tuviera que pasar por el mismo dolor que él? Diálogo Garfield. Con el tiempo, tendremos que decidir. Diálogo Mimi. Allá veo. Suena complicado. No conozco a mi madre, así que me gusta pensar que me llevaría bien con ella. Diálogo Garfield. ¿No conoces a tu mamá? Garfield se sacudió los oídos debido a la inesperada respuesta de Mimi. Mimi asintió diciendo sí sin dejar entrever ninguna emoción. Diálogo Mimi. Etaro, Tibey y Mimi nunca conocieron a mamá y papá. Seguramente pensaron que cuidar trillizos sería demasiado duro, así que nos abandonaron en algún lugar.
Y luego, nos encontró el jefe, así que él es familia, y la señorita también. Diálogo Garfield. Ya veo. Sí, parece una familia, Norme. Sin saber la razón, Garfield repentinamente empezó a acariciar la cabeza de Mimi. Y en ese momento. Diálogo Mimi. ¡Guau! Mimi rápidamente se apartó de su mano. Garfield observó con atención el rostro ruborizado de Mimi, quien se dio la vuelta mientras se frotaba la cabeza y hacía un sonido de vergüenza y nerviosismo. Diálogo Mimi. Por algún motivo, desde ayer, acercarme mucho a Garf se siente raro. Diálogo Garfield. Entiendo. Perdón. ¿Quieres que me vaya? Diálogo Mimi. Tampoco quiero eso. Estaré bien si no estás ni muy cerca ni muy lejos ese. Mimi dio algunos pequeños y nerviosos pasos, deteniéndose en un lugar fuera del alcance de sus manos, pero a su lado. Garfield frunció el ceño, confundido, mientras Mimi expresaba su usual risita. En ese breve momento, su propio rostro parecía haberse teñido ligeramente de rojo. Diálogo Mimi. ¡Ey! Ahora que recuerdo, tenemos sobarie. Vamos a comer sobarie. Diálogo Garfield. Sí. Como si tuviera prisas por cambiar de tema, Mimi retiró la caja con el postre de su bolsa. Eso era lo que Reala le había dado a Mimi la noche anterior, antes de que se despidieran. Durante un instante, un dolor hueco fluyó por el pecho de Garfield mientras Mimi sostenía los bocadillos hacia él, y el aroma flotaba suavemente hacia su nariz. El sobarie era similar a una masa de pan dulce, horneada y rellena con una considerable cantidad de crema y pasta de judías rojas. Había 2 grandes y redondos sobaries en la caja, uno para cada uno, que servirían como su desayuno. Diálogo Mimi. Yuju. Es dulce. Delicioso. Súper delicioso. Diálogo Garfield. Sí, está sabroso. Garfield estuvo de acuerdo con los grandes elogios de Mimi. El postre era ligeramente dulce, pero no estaba abrumadoramente azucarado, y la masa era esponjosa y suave. Si lo hubieran comido recién horneado, habría sido aún más delicioso. Esta era la cocina experta de una madre. Siendo ese el caso, Garfield podría haber tenido más oportunidades de probarla. Diálogo Mimi. Garf. Diálogo Garfield. Compórtate como un hombre, mi asombroso ser. No es nada. Vámonos. Mimi miró a Garfield, quien empezó a caminar como si quisiera dejar sus pensamientos de lado. Ahora volvía a pensar en sus amigos, quienes estaban esperándolo. Al igual que Mimi, Garfield también durmió fuera sin permiso. Por ello, sin duda sería reprochado con severidad. Diálogo. ¿ABR? ¿Esto va bien? ¿Pueden oírme? Pedazos de mierda que pueden escucharme, alzad un grito. Y los pedazos de mierda que no puedan, ojalá se pudran y se mueran, sería de mucha ayuda. Yajajajajaja. Diálogo Garfield. Diálogo Mimi. OH. Habiendo dado tan solo un corto paso hacia adelante, una repentina voz impactó sus tímpanos. Se miraron el uno al otro a la vez y luego al cielo, que era de donde la estridente voz parecía provenir. Diálogo Garfield. Esa voz de idiota. Diálogo. Y bien. ¿Hubo algún imbécil que se haya muerto de la sorpresa en estos momentos? Si no es así, entonces no importa, pero si alguno se atreve a ignorar a esta encantadora señorita, me pondré de mal humor. Ignorando el presentimiento de Garfield, aquella voz siguió hablando con un volumen particularmente molesto. Prestando un poco de atención, las demás personas que recorrían las calles mañaneras dirigían su vista al cielo, confundidos, igual que Garfield. Se trataba de una voz tremendamente estridente, sería una conclusión incorrecta. Garfield, cuyo oído era diferente al del ser humano promedio, podía darse cuenta de que esta voz estridente no provenía de una única fuente, sino que cubría a la ciudad entera, esparciéndose como un eco. Sin embargo, saber eso no permitía realmente entender la situación. Diálogo. Parece que ustedes no saben hacer más que respirar, me arruinan el humor innecesariamente. No cabe duda de que son criaturas inútiles y sin valor. No son más que escoria. Limpien sus repugnantes mentes de esos inmundos pensamientos, y tan pronto como lo hagan, vayan y encuentren alguna zanja de mierda y metan la cabeza bien profundo. De hecho, muéranse ahora mismo, en serio. Por favorcito, sí. Yajajajaja. La dueña de esta voz poseía un alma vil y putrefacta. Diálogo Garfield. ¿Qué estupideces son esas? No jodas. Diálogo Mimi. Garf, esto, me da muy mala espina. Mientras Garfield maldecía con irritación, Mimi mostraba una expresión de intranquilidad. Al verla así,
Garfiel acarició la cicatriz en su frente con la mano, apretando los dientes. Esa expresión no le quedaba bien a ella. Él no quería que ella tuviera esa expresión. Diálogo. Vaya, vaya, ¿será que los estúpidos pedazos de mierda todavía no alcanzan a entender lo que conlleva esta preciosa señorita? La razón por la que puedo hacer esta transmisión es. Diálogo Garfiel. Dilo de una maldita vez, ¿cuál es la razón? Diálogo. Porque tenemos el control del ayuntamiento, obviamente. Ah, por cierto, ¿están al tanto de las torres de control en los extremos de la ciudad? Pues ahora también son nuestras. Diálogo Garfiel. Torres de control. Las que Otoni mencionó. Habiendo notado las intenciones de la dueña de aquella voz, Garfiel sintió de inmediato el peso de la amenaza que representaba y por poco se olvidó de respirar. Antes y después de haber llegado a la ciudad, Garfiel había escuchado a través de Otto sobre la estructura funcional de Priestella. Las siempre operantes compuertas de agua de Priestella podían atrapar cualquier enemigo si era atraído a su interior. Y ahora mismo, las torres de control localizadas en los 4 extremos de la ciudad, este, oeste, sur y norte, y que están a cargo de la operación de esas compuertas, estaban bajo el control de aquella locutora, que poseía una personalidad vil como ninguna. Lo cual quería decir que la población completa de la ciudad había sido tomada como rehén. Llegando a la misma conclusión que Garfiel, el pánico y la preocupación comenzaron a propagarse a través de los civiles. Mientras todos gritaban de miedo, una risa extremadamente emocionada hizo eco por toda la ciudad. Diálogo. Jajajaja. Por fin se dan cuenta, ahora se dan cuenta, de que están a punto de perder la vida. Es impresionante cuán estúpidos pueden ser, pero no debería decirles demasiado. Ah, escoria. Jajajaja. Diálogo. Ay no podemos seguir así. Si sigo sin decir mi nombre, a este paso van a empezar a intentar escapar de la realidad, ¿no es así? ¿Por qué no permiten que la misericordia de esta dulce y gentil señorita les dé una respuesta simple y sencilla? En la asustada ciudad, Garfiel tomó la mano de Mimi con fuerza. Y procedió a escuchar cuidadosamente lo que la voz iba a decir. Diálogo. Soy la arzobispa del pecado de la lujuria del culto de la bruja. Diálogo Garfiel. Culto de la bruja. Diálogo Capella. Capella Emerada Lucnica. Jajajaja. Respétenme. Adórenme. Luego lloren, supliquen y mueran trágicamente como los gusanos que son. Pútridos pedazos de mierda. Jajajaja. Tras haber escuchado la transmisión, Garfiel se vio obligado a tomar una serie de decisiones. Aunque el comunicado de la autoproclamada arzobispa inducía pánico, las acciones de los civiles de Priestella eran muy ordenadas. Incluso en aquel tumulto, mantuvieron los procedimientos de emergencia en mente y huyeron hacia los búnkeres repartidos por Priestella. Algunos transeúntes trataron de guiar a Garfiel y Mimi a un búnker. No obstante, ambos rechazaron esos ofrecimientos y decidieron entonces dirigirse a otro lugar. Pero, fue exactamente eso lo que llevó a Garfiel a tomar otra decisión. Y el resultado de esa decisión. Diálogo Reala. Ah, señor Gorges. En otro búnker, Reala fue corriendo hacia Garfiel cuando lo vio, aliviada de encontrar a un conocido. Garfiel resistió el dolor en su corazón y la dejó acercarse. Y ese fue el resultado de su decisión. Desde el mismísimo instante en que Garfiel se rehusó a ser guiado a un refugio cercano, esta decisión era inminente. ¿Dónde debía estar? ¿Con Emilia y Subaru, o con su madre cuyo bienestar decidió confirmar desviándose de su camino? Racionalmente, Garfiel sabía que debería haber vuelto inmediatamente con Emilia. Aún así, se inventó la excusa para sí mismo de que ya que ese búnker estaba relativamente cerca, podía permitirse confirmar que ella estaba a salvo. Diálogo Reala. Es un alivio que Mimi-san también se encuentre bien. Esa transmisión me tenía preocupada. Diálogo Mimi. Estamos bien. Ah sí, el sobari estaba riquísimo, gracias por la comida. Diálogo Reala. Ah, no fue nada, me alegra que haya sido de tu agrado. Mimi no había objetado ante ninguna de las decisiones de Garfiel, y lo había seguido diligentemente. Naturalmente, ella quería regresar con Anastasia y sus hermanos. Para ella, que Reala estuviese a salvo no era asunto suyo, y ella tampoco tenía obligación alguna de ir a asegurarse de que se encontraba bien. Mientras escuchaba su propia excusa, Garfiel, habiendo finalmente confirmado el bienestar de Reala, era libre de irse. Necesitaba volver inmediatamente junto a Emilia y los demás para comenzar a formular estrategias y protegerlos con todo su ser. Tan pronto como alguien mencionara ser parte del culto de la bruja, Garfiel debería estar ahí para proteger a Emilia a toda costa.
Ese fue el acuerdo que formó con Subaru, nada por escrito, únicamente palabra de hombres y bajo ninguna circunstancia lo rompería. Aunque ya no pudiera seguir protegiéndose a sí mismo como tigre, no podía olvidarse a sí mismo como hombre. Diálogo Garfield. Me alegra ver que, está bien. Entonces, Mimi y mi asombroso ser ya. Diálogo Reala. Sí, me encuentro bien. Señor Gorges. Mientras Garfield se preparaba para irse, la inusual actitud tímida de Reala lo asustó. Diálogo Reala. ¿Ha visto a mis hijos? Salieron a jugar desde la mañana y no se encuentran en este búnker. Con una expresión de preocupación, Garfield escaneó sus alrededores rápidamente, pero no les vio en las cercanías. Diálogo Reala. Incluso mi esposo, no importa, dije algo innecesario. Diálogo Garfield. ¿Qué es? Mi asombroso ser estará molesto si tratas de esconder algo ahora. Diálogo Reala. Mi esposo trabaja en el ayuntamiento y es ahí desde donde se hacen las transmisiones, así que al escuchar que algo pasó en ese sitio. Garfield había oído que el ayuntamiento era un edificio alto en el centro de la ciudad y que estaba a cargo de las funciones de la ciudad, y la arzobispa había anunciado que se habían apoderado de él. Seguramente Garek estaba ahí. Diálogo Garfield. Ja. Estas noticias habían llegado de manera muy abrupta, por lo que el corazón de Garfield comenzó a acelerarse a un ritmo alarmante. Los hermanos desaparecidos, y Garek, quien se encontraba en el lugar más peligroso. Haber confirmado el bienestar de Reala lo había llevado a enterarse de las circunstancias de su familia. Diálogo Garfield. Capitán, Emilia Sama. Sus rostros, así como los de Otto y Beatriz, se pasaron por la mente de Garfield. Tenía que volver y convertirse en su fuerza. Pero, a continuación de esa misma idea, los rostros de los hermanos y Garek también surcaron su mente. Diálogo Reala. Siento haberle molestado, señor Gorges. Por favor, olvide lo que dije. Diálogo Garfield. Diálogo Reala. Me dejé llevar un poco por el miedo. Mis hijos y mi esposo están perfectamente al tanto de los procedimientos de emergencia de la ciudad. Reala les mostró una sonrisa de fortaleza, pero sus manos estaban entrelazadas, como si estuviera haciendo una plegaria. No había duda de que su expresión era actuada y que estaba fingiendo desesperadamente para evitar que Garfield se preocupara. Silencio. Sin hablar, apretando sus dientes, la mente de Garfield se aceleraba. Mimi lo encaró, también callada, esperando por su decisión. En silencio, ella no hizo más que tomar su mano. Diálogo Garfield. No te preocupes, déjanos a tus hijos y a tu esposo a nosotros. Diálogo Reala. Señor Gorges. Esa inesperada respuesta dejó a Reala sorprendida y sin palabras. Asintiendo hacia ella, Garfield miró a Mimi. Diálogo Garfield. A partir de ahora, mi asombroso ser se cargará, así que tú deberías Diálogo Mimi. Ya. Diálogo Garfield. Ouch. Ante la petición de que se fuera, Mimi pisó con fuerza el pie de Garfield, quien gritó ruidosamente con dolor. Mimi aprovechó el momento para hacer su declaración. Diálogo Mimi. Garf dijo algo genial, así que es imposible que Mimi no quiera ir contigo. Sí o sí voy a ir. Diálogo Garfield. Óyeme bien, enana. No, está bien. Lo siento. Diálogo Mimi. Ahora deberías dar las gracias a ese. Diálogo Garfield. Gracias. Diálogo Mimi. De nada. Con una risita dulce, Mimi también hizo reír a Garfield. Entonces, volviéndose hacia la anonadada Reala, Garfield habló. Diálogo Garfield. Mi asombroso ser va a buscar a tu familia, así que quédate aquí, con todos los demás, y espéranos. Diálogo Reala. Pero. ¿Por qué haría eso por mí? La vacilante mirada de Reala cuestionaba por qué Garfield llegaría a semejante extremo por ella. Él le sonrió. Diálogo Garfield. ¿Por qué mi asombroso ser es un tigre dorado? Gorges. Tailler. Diálogo Mimi. Y por eso Mimi es, Gorges Mimi. Gritando sus vergonzosas frases, su frivolidad atrajo las miradas de la gente reunida en el búnker. Y entonces, Garfield y Mimi hicieron una pose frente a la estupefacta Reala, y luego, con un vivaz giro, salieron corriendo del búnker. Diálogo Mimi. Garf, ¿qué hacemos? Diálogo Garfield. Usaremos el olfato para encontrarlos. Aún recuerdas con claridad el aroma de esos dos cigarek, ¿verdad? El problema era que se trataba de una gran ciudad, y el flujo de agua estaba por doquier.
Para encontrar sus aromas de forma precisa, las condiciones del entorno tenían que ser las correctas. En esta poblada ciudad, un poderoso sentido del olfato tenía sus límites. Pese a esto, los sentidos animales de ambos les sirvieron bien. Al llegar a la casa de la familia actual de Reala, encontraron el aroma de los hermanos y lo siguieron. Mientras tanto, la evacuación de los ciudadanos había procedido de forma tranquila y el lugar ahora parecía una ciudad fantasma. En casos como este, era de esperar que hubiera saqueos, pero la ausencia de ese tipo de comportamiento de moral cuestionable seguramente se debía a la notoriedad del nombre del culto de la bruja. Diálogo Mimi. ¿Este? ¿Será este? Garf, creo que lo suelo. Diálogo Garfiel. Sí, parece ser ese. Sigamos la dirección de ese olor. Garfiel percibió el aroma que Mimi encontró y rastreó su ubicación. Parecía que habían vuelto a recorrer la ruta del día anterior. Desde el distrito 3 hasta el distrito 1. Un pensamiento pasó por su mente. Diálogo Garfiel. Ya, entiendo. Esos dos fueron al parque hoy también para ver si podían escuchar la canción de la diva. Ayer, Fred dijo que salió de casa muy tarde y no había logrado encontrarla. Habiendo aprendido su lección, salió temprano esta mañana, determinado a no fracasar de nuevo. En esta ocasión, seguramente su hermana lo acompañó. Diálogo Garfiel. En ese caso, si vamos al distrito 1. Si se dirigían ahí, podrían encontrarlos bastante rápido. Garfiel sintió un poco de alivio, pensando que la situación se había puesto a su favor. Pero entonces, lo olió. Diálogo Mimi. Este es el aroma de su padre. Mimi notó lo mismo que Garfiel. Se encontraron con que los aromas de los hermanos y de Garek, quien se había dirigido al ayuntamiento en el centro de la ciudad, iban en direcciones distintas. El momento de tomar una decisión se aproximaba nuevamente a Garfiel. Si se dirigía al distrito 1, podría encontrar a los hermanos. Si estuvieron presentes durante el recital de la diva, es casi seguro que se refugiaron en un búnker. Sin embargo, la situación en el ayuntamiento seguramente no era tan positiva. La gente en el ayuntamiento, que es donde el culto de la bruja había atacado, se encontraba en cada vez más peligro con cada segundo que pasaba. Garek se encontraba en una posición en la que la posibilidad de su muerte era cada vez más inminente. Diálogo Mimi. Garf. ¿Qué hacemos ese? Una vez más, Garfiel se vio obligado a decidir. Él podía elegir confirmar la supervivencia de los hermanos, quienes además se encontraban en dirección de Subaru y los demás. Pero hacer eso significaría abandonar a su suerte a Garek en el ayuntamiento. ¿De qué manera podía ser descrita la relación entre Garfiel y Garek? A diferencia de Reala y sus hijos, Garfiel no tenía relación directa con él. Si solo tomara en cuenta la relación sanguínea para elegir, su obligación de salvar a Garek dejaría de existir. Sin embargo, ¿qué pasaría con Reala si lo pierde? Ella lloraría y estaría triste durante mucho tiempo, y todo porque Garfiel decidió no ir al ayuntamiento. Esa familia derramaría interminables lágrimas. Diálogo Garfiel. El ayuntamiento es donde está esa arzobispa, ¿verdad? Diálogo Mimi. Eso dijo. Diálogo Garfiel. Sé que las torres de control están en peligro, pero si podemos llegar a la arzobispa y matarla, entonces. Diálogo Mimi. ¿Entonces todo el mundo se salva? ¡Wow! Asombroso. Saltando de entusiasmo en el lugar, Mimi aplaudió los comentarios de Garfiel. Sin embargo, ella se detuvo enseguida. Diálogo Mimi. Pero, ¿de verdad vamos a estar bien? Como que, algo me pone nerviosa. Diálogo Garfiel. ¿Nerviosa? Diálogo Mimi. Siento como si fuera a ser muy, muy peligroso. No sé, no lo entiendo bien. Pero no me gusta. Lo que quería decir era que no había nada para respaldar sus palabras. Ante su tímida actitud, Garfiel se sintió confuso. Hasta ahora, Mimi había estado apoyándolo constantemente, estando de acuerdo con cada una de sus decisiones. Diálogo Garfiel. Soy patético, por esperar que los demás no hagan otra cosa más que apoyarme. Diálogo Mimi. Garf, ¿qué hago? Diálogo Garfiel. Sería estúpido ignorar tu inquietud, y el capitán y los demás seguro que no me lo perdonarían, pero la fuerza más poderosa de Emilia no podía huir despavorida. Y por mucho que se esforzaran para salvar a la ciudad, tarde o temprano tendrían que enfrentarse a lo que había en el ayuntamiento. Diálogo Garfiel. Primero que nada, tenemos que confirmar la situación del ayuntamiento. Comprobar si hay un centinela apostado ahí, o si el interior es seguro. Diálogo Mimi. ¿Es eso a lo que llaman reconocimiento? Ah. Ya veo. Vamos a reconocer.
Aunque seguía un poco tensa, Mimi estaba de acuerdo con las medidas de precaución de Garfield. Al verla sacar de su túnica el bastón que tanto le gustaba usar, Garfield también desenfundó sus escudos gemelos de su cadera y se los puso en las muñecas. Después de cubrirse los brazos con algo parecido a unos brazales plateados, Garfield procedió a declararse listo. Diálogo Garfield. Vamos. Diálogo Mimi. Sí. Diciendo eso, los dos se dirigieron al ayuntamiento. Según la información dada por Subaru, el arzobispo del pecado de la pereza tenía varios subordinados peleando junto a él. Aunque no fueran tan fuertes como Garfield, un número suficientemente grande de cultistas experimentados en combate podrían suponer una amenaza. De camino, los dos viajaron con cautela y cuidado por si algún cultista hubiera sido asignado a las cercanías. Sin embargo, diálogo Garfield. ¡Qué extraño! ¿Qué está pasando aquí? No solo no estaba infestado de cultistas, sino que no se podía ver ni a un solo miembro del culto por ninguna parte. Incluso si se hubieran estado ocultando, no podrían haber sido capaces de engañar a los sensibles olfatos de Garfield y Mimi. Siendo ese el caso. Diálogo Garfield. Es como si se estuvieran burlando de nosotros. Cuando recordó la voz de aquella transmisión, la fuerza de la ira de Garfield se volvió insoportable. Que alguien nos atacara ni siquiera había pasado por las cabezas de esos tipos. Sin el más mínimo rastro de estar alerta, habían asumido que su control sobre el edificio era absoluto y que ya habían alcanzado la victoria. Semejante forma altanera de pensar, Garfield sintió la necesidad de despedazarla con sus garras y triturarla con sus colmillos. Diálogo Mimi. Mientras Garfield rechinaba sus dientes, Mimi murmulló ligeramente. Con una expresión de incomodidad, Mimi se frotó varias veces la base del cuello, era evidente que algo le molestaba, su nariz no paraba de moverse. Diálogo Garfield. ¿Qué te pasa? Diálogo Mimi. No sé. Pero, algo no me gusta. Garf, algo anda mal. Diálogo Garfield. No me jodas. Sujetando el dobladillo de los pantalones de Garfield, Mimi de repente dijo algunas palabras desalentadoras. Garfield le gritó a Mimi, quien quería retirarse después de haber venido hasta aquí. El culto de la bruja había sido tan descuidado que ni siquiera colocaron un puesto de avanzada. Emprender la retirada solo porque algo no se sentía bien no era algo que pudieran permitirse. Si se retiraban ahora, la posibilidad de que la familia de Reala sufriera una tragedia no haría más que aumentar. Diálogo Garfield. Puedes quedarte aquí si no quieres ir. Mi asombroso ser, estará bien, me aseguraré de arrancarle la cabeza a la dueña de esa estúpida voz. Diálogo Mimi. Garf. Quitando la mano de Mimi que sujetaba su pantalón, Garfield saltó de su escondite. Desde la plaza a lo largo de la vía fluvial, su plan era acercarse corriendo hasta el edificio del ayuntamiento. La distancia se reducía. Seguía sin haber señal de movimiento alguno. Parecía que de verdad se estaban burlando de ellos. No ocurría nada. Solo faltaban 10 pasos más. 9 pasos. 8 pasos. 7 pasos. Ya bien podría escalar un muro para atacar de una vez la habitación del piso de arriba. 6 pasos. 5 pasos. Diálogo Mimi. Garf. Cambiando de dirección súbitamente, Garfield redirigió su energía hacia sus piernas, saltando hacia un lado en vez de hacia adelante. Inmediatamente después, una luz resplandeció del borde de un silencioso filo de metal. Esa energía destructiva era totalmente silenciosa. Los escalones de piedra cercanos fueron cortados transversalmente, sin embargo, fue casi como si no se hubieran percatado de que habían sido cortados, ya que no se movieron de su lugar. Lo único que demostraba el corte era un poco de polvo blanco. De no haber sido por el grito de alerta de Mimi, Garfield ya estaría muerto. Un hermoso y exquisito corte estuvo a punto de cercenar la cabeza de Garfield. Si ese corte magistral lo hubiera alcanzado, su cabeza fácilmente podría hacerse pasar como una obra de arte moderno que sería exhibida en el centro de la plaza. Escalofríos. En ese momento, Garfield aterrizó y se dio la vuelta, y entonces los vio. De la nada, dos figuras se encontraban de pie frente a Garfield. Uno de ellos era un hombre enorme, tan alto que era necesario levantar la mirada. En cada mano sostenía una espada gigante como si no pesara nada. La otra figura era menos corpulenta, con un físico femenino, la cual sostenía una espada larga y delgada de filo doble. Ambos vestían túnicas y tocados negros, por lo que Garfield no podía determinar su aspecto. Diálogo Garfield. Así no se saluda a la gente. Rascándose la nuca, la cual estaba cubierta de sudor frío por la conmoción, Garfield habló, tratando de desviar su atención con tal de que no pudieran determinar su propia fuerza de combate.
Sin embargo, ninguno de los dos respondió a las palabras de Garfield. Diálogo Mimi. Garf, esos dos. Rodeándolos con mucha distancia, Mimi se posicionó junto a Garfield. Garfield no dirigió su mirada hacia Mimi en absoluto, observando fijamente las dos figuras en todo momento. Diálogo Garfield. Sí, son fuertes. La voz de Mimi sonaba vacilante y nerviosa, y Garfield respondió poniendo su mano sobre el hombro de Mimi, apoyándola. Los dos a los que se enfrentaban desprendían un aura anormalmente aterradora. La sobrenatural sensación de peligro que emitían esos dos sobrepasaba con creces cualquier escala. El nivel de presión sobre Garfield era tal que sentía piquetes sobre su piel, de la misma manera, sentía como su garganta se secaba en una creciente y desesperante sed. Obviamente, la fuerza del enemigo trascendía por mucho a la de la humanidad. También era evidente que ambos eran muy superiores a la máquina de matar que Garfield enfrentó una vez. Diálogo Garfield. Solo son ellos dos, ¿eh? Ninguna otra figura acechaba a los alrededores. Únicamente los dos que estaban frente a él vinieron a interceptarlos. Habían ocultado su presencia a Garfield hasta ahora, así que cualquier otra posible presencia era improbable, todos aquellos con gran fuerza ya se habían dejado ver. En otras palabras, los dos que tenían enfrente eran la barrera que debían derribar para lograr recuperar el ayuntamiento. Tan pronto Garfield comprendió esto, su boca se distorsionó, formando una sonrisa. Diálogo Garfield. Ja, interesante. Diálogo Mimi. Garf. Diálogo Garfield. Si ganamos, podremos evitar la masacre. Su corazón se llenó de inspiración mientras se negaba a dejar que el miedo lo dominara, tocando su pecho con uno de sus escudos mientras hablaba con una voz enérgica. Incluso cuando su cabeza comenzaba a enfriarse, chispas de emoción todavía explotaban en su interior. No obstante, sujetando los pantalones de Garfield, Mimi gritó. Diálogo Mimi. No. Garf, no. No podemos con esos dos. Son súper fuertes. Garf y Mimi solitos no podrían ganar. No podemos. Diálogo Garfield. Honestamente, no sé si vamos a ganar o no. Pero no voy a asumir la derrota si ni siquiera lo he intentado. Además, Mimi trataba de desalentarlo, sus palabras trataban de transmitirle a Garfield alguna clase de miedo o sentido del peligro. Garfield, molesto, apuntó con su barbilla hacia las dos figuras. Diálogo Garfield. Aunque intentáramos escapar con la cola, entre las piernas, esos dos nos alcanzarían. Diálogo Mimi. Entonces, solo una vez. Los atacamos una vez, los esquivamos, y luego huimos. Si no, no vamos a poder. Nosotros solitos no podemos. Sin el jefe o Julius es imposible. Ante la aún desesperada Mimi, Garfield se mordió el labio y comenzó a deliberar. Por supuesto, Garfield entendía que Mimi tenía razón. La fuerza de combate de ambos adversarios superaba a la de Elsa por mucho. No era exagerado decir que enfrentarse por sí solos a esa clase de enemigos era indudablemente un acto suicida. No quedaba más remedio que retirarse, pero, ¿de verdad esa era la decisión correcta? Las dos figuras frente a ellos sin duda podían considerarse barreras. Y eran barreras que verdaderamente cumplían con su propósito, barreras prácticamente inexpugnables. Habiendo sido derrotado por Reynard, Garfield sabía que el camino para volverse el más fuerte aún era largo. Era consciente de que necesitaba recorrer el camino de los más fuertes, de los pasos necesarios para ser digno de llamarse a sí mismo Tigre Dorado, de que debía ser un escudo para aquellos que más importaban. Pero también, de que fue capaz de reunirse con su madre y su nueva familia, aunque no haya sido de la manera que él deseaba. Si emprendía la retirada aquí, seguro que Garek. Dominada por sentimientos complejos y aferrándose de nuevo al dobladillo de los pantalones de Garfield, Mimi tenía una expresión de incomodidad. Fue entonces que Garfield recordó la noche anterior, cuando fue arrullado por la calidez de Mimi. En ese instante, sus arrogantes sentimientos comenzaron a desvanecerse poco a poco. Diálogo Garfield. Está bien, lo haremos a tu manera. Luego del primer ataque, nos retiramos, vamos por refuerzos y comenzamos el verdadero asalto. ¿Te parece bien? Diálogo Mimi. Sí. Eso es. Hagámoslo. A por toda ese. Al ver que Garfield decidió no ser tan imprudente, el rostro de Mimi expresó alivio. Una vez unificadas sus opiniones, Garfield y Mimi tomaron aire para enfrentarse a las figuras que tenían ante sí, quienes se habían mantenido en silencio. Su breve discusión les había otorgado una oportunidad perfecta para lanzar una ofensiva. Quizás se habían abstenido de hacerlo por honor, compasión o simplemente estaban siendo cuidadosos. Diálogo Garfield. Ra. Diálogo Mimi. Toria.
Los machacarían solo si lo veían posible. Sin necesidad de una señal, Garfiel y Mimi saltaron a la batalla simultáneamente. Garfiel se lanzó hacia la mujer, y Mimi atacó al gigante. Mientras Garfiel se acercaba a ella como una bala, la mujer movió suavemente la parte superior de su cuerpo y, en el siguiente instante, estaba balanceando su espada hacia abajo a una velocidad alarmante. El hermoso resplandor de su espada cortaba el aire con una finura que fascinó a Garfiel momentáneamente. Diálogo Garfiel. K. Pero él no era tan tonto como para dejarse llevar y permitir que la espada lo alcanzara. Rebotó en el escudo de su muñeca derecha, y él aprovechó la oportunidad para darle una patada. Ella rápidamente evitó su patada y volvió a atacar, pero su forma ágil y aterradora fue bloqueada por su otro escudo. Con el cuello como objetivo del corte, Garfiel se protegió con el escudo izquierdo. Inmediatamente después, la pateó y su ligero cuerpo salió volando con facilidad. Diálogo Garfiel. Vamos, ¿qué pasa? Mirando la figura femenina a la que fácilmente había mandado a volar, Garfiel sintió una sensación de euforia. Cuando se dio la vuelta, pudo ver a Mimi realizando múltiples maniobras en contra del gigante. En ese momento, logró esquivar hábilmente uno de los ataques de aquellas enormes espadas y, mientras lo hacía, lanzó un ataque mágico y logró impactar a su oponente, enviándolo a volar lejos. Tan pronto lo hizo. Inició su retirada y estaba a punto de salir de la zona. Si Mimi seguía así, escaparía a salvo en poco tiempo. El gigante no tendría la velocidad para igualar a Mimi mientras escapaba, y la mujer no parecía estar a la altura de Garfiel en batalla. En ese caso. Diálogo Garfiel. Si ahora derrotásemos a uno. Si la eliminaba, el asalto posterior sería más fácil. Derrotar a la mujer ahora volvería al gigante mucho más fácil de destrozar después. Garfiel saltó hacia la mujer colapsada, su espada chocando con su muñeca izquierda. Dirigió su escudo derecho sobre su delgada y frágil figura. No podía tener la misma capacidad de regeneración que Elsa. Diálogo Garfiel. Te tengo. Podría tomar la vida de la mujer. En el momento en que Garfiel confirmó esto y levantó la voz, la muerte se acercó por detrás. Aunque debería encontrarse más lejos, el gigante había logrado aproximarse a Garfiel, trayendo consigo el hedor de la muerte. Garfiel reaccionó instintivamente como un resorte contraído. Interrumpiendo inmediatamente su ataque, se alejó de un salto mientras movía su muñeca izquierda hacia su espalda. Sin embargo, un ataque por la espalda destrozó la defensa de Garfiel, quien fue enviado al suelo con un grito. Diálogo Garfiel. Garfiel, consumido por la conmoción, gimió violentamente debido a un ataque inimaginable. Rebotando sobre el suelo, su cuerpo fue atrapado en el aire y nuevamente recibió un ataque monstruoso. Con la ayuda de sus escudos gemelos, logró montar una defensa contra el impacto, pero el impulso lo mandó a volar. Apuntando a Garfiel, que se encontraba volando por los aires en una trayectoria paralela al suelo, el gigante y la mujer se lanzaron hacia el frente al mismo tiempo para perseguirlo. Diálogo Garfiel. ¡Gaa! Las dos figuras, que corrían flanqueando a Garfiel, estaban a punto de atacarlo por ambos lados a la vez. Recibió la espada que se balanceaba hacia él por el frente con un escudo, y usó el otro para bloquear la espada gigante que se acercaba a su espalda. Con una fuerte patada al suelo, logró escapar de la jaula de ataques. Una vez más, una espada emergió de en medio de la batalla, la cual bloqueó con ambos escudos, chispas saltando a lo largo de sus superficies, seguidas por un corte de arriba a abajo. Diálogo Garfiel. Ga. La fuerza del golpe fue tal, que algunos huesos de su cadera y su esternón tronaron y su visión se tornó rojiza. A pesar de haber resistido los contundentes impactos de la espada gigante, Garfiel se sintió afortunado de que no tuvieran mucho filo. Emitió un grito de agonía seguido por una considerable cantidad de sangre expulsada desde su boca mientras su cuerpo volaba hacia una torre, apenas evitando el peligro de ser destrozado en pedazos. Sin embargo, los dos feroces enemigos no tendrían piedad. Sin decir palabra alguna, la silenciosa asesina apuntó al cuello de Garfiel. Aunque la intensidad de este golpe no podía compararse con la del anterior, el filo de la espada de la mujer despedía un aroma tan fino y elegante a muerte que no se podía negar que era algo hermoso de presenciar. Incluso a esta distancia, esa gentil y refinada espada podría cortarlo limpiamente por la mitad. También sin palabras, el estilo de lucha del gigante era brutal. Sin embargo, ese tipo de brutalidad no era impulsiva y dejada al azar, era la brutalidad de alguien que podía reunir y optimizar todo su poder destructivo. La mayoría de la gente apenas podría sostener una de sus espadas, pero él fácilmente balanceaba dos de ellas, cada una en uno de sus gigantescos brazos. Diálogo Garfiel. Ja.
Un violento torbellino de acero cortaba el aire, fluyendo como una corriente de agua. Se trataba de dos estilos prácticamente opuestos, podría decirse que eran la cima del orden y el caos, y aún así, eran capaces de atacar codo con codo, obligando a un Garfield que trataba de escapar a ponerse totalmente a la defensiva. Rebotando desesperadamente hacia atrás sobre el pavimento, esquivando un ataque que vio de reojo, sintiendo un afilado silbido sobre su cabeza que cortaba el viento, se dedicó a confiar puramente en su instinto para resistir los ataques con sus escudos, esquivar, saltar y defenderse las veces que hicieran falta. Pero a este paso, uno de esos ataques mortales no tardaría en alcanzarlo. Las dos figuras frente a Garfield lo presionaban tanto que no le daban oportunidad ni de respirar. Sin un solo instante disponible, no podía hacer nada acerca de la escasez de oxígeno en su cerebro, no podía ver ningún rayo de esperanza. Todos sus esfuerzos se dirigían a evitar una lesión fatal. Cuando se agote, su nivel de atención ya no podrá seguir el ritmo. Y cuando eso ocurra, la primera distracción sería la última. Ambos tenían semejante dominio en el combate y la espada, que superaban todo nivel de maestría. Fácilmente podían quitarle la vida a alguien tan tenaz y resistente como Garfield. Cuanto más tiempo pasaba, más rutas de escape se le cerraban. Decisión. Una decisión se aproximaba. La única forma de salir de esta situación era revelar sus verdaderos colmillos. Era aquí donde se decidiría quién tenía realmente la ventaja. Y ese pensamiento le devolvió su vitalidad por un momento. Un respiro, era todo lo que necesitaba. Diálogo Garfield. Gua. La espada de la mujer lanzó cortes mortales. Garfield puso ambas muñecas al frente para capturarla, moviendo su cuerpo justo el mínimo necesario para evitar el impacto completo del ataque del gigante. Como era de esperar, el golpe del gigante le rompió el hombro izquierdo a Garfield, y la rodilla de su pierna derecha se fracturó. Pero a cambio de una bocanada de aire fresco, ese daño era insignificante. Diálogo Garfield. Ga, ah. Con un rugido furioso, liberó el calor hirviente de su cuerpo. La misma sensación de sangre hirviendo se expandió hasta su campo de visión, el cual se volvió nada más que blanco puro, un sonido de quiebre resonando bajo su cara mientras sus huesos cambiaban. Sus dientes se alargaron hasta convertirse en colmillos, estirando sus brazos a medida que sus músculos se expandían rápidamente, su cuerpo cubriéndose de pelo dorado. Solo cambió de cintura para arriba, dejándolo en un estado de semibestia. El olor a sangre ahuyentó su racionalidad momentáneamente, pero, en este estado, sus pensamientos no eran completamente bestiales. Viendo a la persona frente a ellos convirtiéndose en una bestia, era imposible que cualquier enemigo pudiera mantener la calma. Ante las dos figuras silenciosas, Garfield gruñó, deleitándose con la idea de romperles los tímpanos, confirmando que sus uñas se habían convertido en gruesas armas de filo doble. A la vez que los pasos de los enemigos se detuvieron, decidió abrirles agujeros en el cuerpo. Su pata delantera descendió hacia la mujer, pero la figura de un hombre gigante se puso frente a ella. No importaba. Ni siquiera esos gruesos músculos eran dignos de mención. No eran más que escudos de papel bajo sus garras. Y el gigante no tenía más que la intención de hacer de escudo. Extendió los brazos a los lados con las hojas de sus espadas hacia abajo, haciendo un gesto no de defender ni atacar, sino de proteger a la mujer. Noble. Pero era el fin. Sus garras atravesarían el cuerpo del gigante, seguidas de la delgada figura de la mujer. El ataque en curso se detuvo en el primer movimiento. La pata de tigre de Garfield alcanzó al gigante, pero no pudo destrozarlo. Y eso fue porque había atrapado la pata de Garfield con sus propias manos. El gigante había descubierto la parte frontal de su túnica para revelar sus otros 6 brazos. Así pudo retener uno de los poderosos brazos de Garfield y al mismo tiempo, sosteniendo una de sus grandes espadas, detuvo la otra pata al parar las afiladas uñas que venían desde lo alto a toda velocidad. Esta era la defensa de los 8 brazos. Demasiado aturdido para reaccionar, Garfield dudó. No podía creer que el gigante pudiera superar su aplastante ataque. Eso también quería decir que, en ese momento, Garfield se había quedado expuesto y completamente desprevenido. La mujer, que se encontraba detrás del gigante, se lanzó entonces hasta posicionarse detrás de la semibestia desprevenida. La espalda de Garfield, agrandada y cubierta de pelo de tigre, era el blanco perfecto para aquella mujer balanceando su larga espada. Al acercarse la punta de la espada, Garfield sintió el invisible aliento de la muerte en su cuello. Pero, como sus patas estaban siendo retenidas por el gigante, lo único que podía hacer era esperar su inevitable muerte. Diálogo Mimi. Espera un momento. Garfield habría quedado partido diagonalmente en dos si el corte de la mujer no hubiera sido detenido por el despliegue de una barrera mágica azul.
Su golpe impactó contra la barrera, deslizándose por ella haciendo un sonido como de hielo cortándose. No fue sino hasta que la espada tocó el suelo que la barrera se disipó. La gatita de pelo naranja había salvado a Garfield en un breve instante. Diálogo Mimi. Garf, dijimos que huiríamos inmediatamente. Por primera vez, algo así como un reproche podía percibirse en la voz de Mimi. En su estado de semibestia, al escuchar la voz que venía de atrás, la racionalidad de Garfield volvió a su cabeza cuando empezó a reconocer su propia estupidez. Ignorando toda señal de peligro, siendo demasiado descuidado, habiendo sido demasiado desdeñoso con su oponente, se había metido en una situación peligrosa. Y de ese callejón sin salida, fue Mimi quien lo rescató. Garfield quedó impresionado al darse cuenta de cuán poderosa había sido la barrera de Mimi. La violencia en la espada de la mujer no cuadraba con su apariencia y las capacidades defensivas de Mimi eran verdaderamente considerables. Garfield fue increíblemente afortunado de que ella estuviera allí. Diálogo Garfield. Con la seguridad de que estaría a salvo, Garfield se liberó del agarre del gigante. Pateando su cuerpo y viendo su golpe bloqueado por un brazo, Garfield tomó a Mimi por la cintura y se retiró de la batalla. De esta manera, huiría de aquí con Mimi. Siguiendo su plan original, librarían esa batalla con refuerzos. Durante el inicio de su huida, la mujer los alcanzó con rapidez. Pero una vez más, Mimi desplegó una barrera, esta vez más grande que la anterior. El ataque de la mujer fue detenido de nuevo, y Garfield reunió toda su energía en sus piernas, preparándose para escapar de un salto. Un respiro. La figura de la mujer se detuvo y suavemente puso una mano frente a la barrera. Y de un salto, se acercó. Diálogo Garfield. Un grito casi inaudible acompañado de un suave impacto. A la vez que Garfield saltaba, se dispuso a preguntar qué había pasado. No solo vio que el pavimento quedaba aplastado debajo de él, sino que también vio que una línea roja se extendía por el cielo. Sangre. ¿Pero de dónde provenía? Diálogo Garfield. Enana. La concentración necesaria para mantener su forma de semibestia había sido interrumpida y Garfield volvió rápidamente a su forma humana. Sin embargo, la extraña sensación de perder su pelo de tigre había sido completamente opacada por una serie de escalofríos que le recorrían toda la espalda. En sus brazos estaba Mimi, sin fuerzas. Luego bajó la mirada. Allí se encontraba la figura de una mujer que lo observaba, espada larga en mano. Más de la mitad de la hoja de esa larga espada estaba cubierta de sangre roja y viscosa. Un líquido caliente recorría la parte inferior del abdomen de Garfield. En sus brazos, Mimi yacía completamente inerte. Sería comprensible que se le hubiera caído el bastón que tanto le encantaba usar. Aterrizando y volviendo a saltar, continuó saltando por los edificios cercanos, sin mirar atrás en ningún momento mientras huía. Afortunadamente, por alguna razón, sus adversarios no lo siguieron. ¿Acaso no sentían interés en nada más que proteger la plaza, o sería que esos seres que aparentemente no sentían nada dejaron ver una muestra de humanidad? No, ahora mismo eso no era importante. Luego de dar unos 4 o 5 saltos largos fuera de la plaza, Garfield derrumbó el techo de un edificio seguro, y en su interior colocó a Mimi en el suelo para verificar su estado. Los ojos de Mimi estaban cerrados, y una gran cantidad de sangre se derramaba de la herida en su pecho. Rápidamente le abrió la ropa para comprobar sus heridas. Concluyó cautelosamente que no se trataba de una herida mortal. Pero eso no significaba que ya estuviera a salvo. Ella necesitaba magia de curación inmediatamente, y para eso, él necesitaba calmarse un poco. Colocando su mano en la herida, Garfield puso todo el maná de su cuerpo en Mimi. Garfield era uno de los pocos miembros del santuario que podía usar magia curativa. Siempre había pensado que era un poco inútil, pero, en caso de emergencia, esperaba poder hacer algo. Por lo tanto, Garfield había invertido todas sus capacidades mágicas en aprender a sanar y poseía rudimentarias pero muy completas nociones en cada campo de la sanación. Siempre y cuando la herida no fuera fatal, él estaba bastante seguro de que podría curarla. Incluso la herida de Mimi no tardaría en cerrarse. El sudor se acumulaba en su frente mientras ponía sus manos sobre la herida para evitar mayor pérdida de sangre, a la vez que enviaba un flujo continuo con todo su poder curativo para reparar la piel cortada, los músculos desgarrados y los órganos internos dañados. Continuamente. 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 La herida no se cerraba. Diálogo Garfield. ¿Por qué? ¿Quién ha susurrado con esa voz tan débil? Alguien que se atreviera a hacer esa clase de voz en una situación como esta no merecía nada más que la ira de Garfield. Levantó la mirada y escaneó sus alrededores. No había nadie ahí. Y entonces se dio cuenta.
Eso lo susurró su propia voz. Él dudaba de que ese sonido, esa voz tan frágil, le perteneciera a él. Pero entonces, eso quería decir que, eso significaba que. Diálogo Garfield. Ciérrate. Ciérrate, ciérrate, cúrate, 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 cúrate. Con todas sus fuerzas le ordenó al maná que aún le quedaba que se centrara en la magia curativa. La ola de magia sanadora fluyó hacia el interior de Mimi, llenándola de un gentil flujo de maná. Pero la herida no se cerraba. Diálogo Garfield. No puede ser. Incapaz de aceptar la realidad a la que se enfrentaba, Garfield volvió a murmurar con voz frágil. Inmediatamente después, se golpeó en la cara y se dio un mordisco en el labio para mantener los pies en la tierra. Ahora no era el momento de hacer una voz tan débil. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Algo, tenía que haber algo. No sabía qué, no sabía cuál era la solución, pero eso no era razón para rendirse. Ahora mismo, lo más importante era salvar a la chica que tenía en sus brazos. Porque había sido ella la que permitió a Garfield llorar en su pecho. Una chica así no podía morir por haber querido salvarlo. Apretando los dientes, Garfield empezó a correr. Una de sus manos yacía sobre la herida de la chica, intentando nuevamente detener su sangrado con su inefectiva magia. El olor de la sangre, el olor de la muerte. En estas calles desiertas, cualquier pensamiento sobre lo que podría haber ocurrido estaba completamente ausente de la mente de Garfield. Alguien, quien sea. Sálvela, por favor. No me importa quién, necesito un milagro. Alguien dígame qué debo hacer. Cueste lo que cueste, haré lo que sea necesario para salvarla. Garfield se concentró en su sentido del olfato. El aroma del agua. El hedor de la sangre impregnado en los alrededores. El olor a carne quemada y su propia arrogancia. En medio de tantos aromas tan desagradables, Garfield encontró un olor muy familiar e inmediatamente lo siguió, corrió y corrió. Y con un salto, llegó hasta uno de los búnkeres, viendo figuras cubiertas de manchas de sangre por todas partes, emitió un triste suspiro. Pero no era libre de preocuparse en este momento. Con los ojos bien abiertos, buscó esa figura, buscó y buscó. Diálogo Subaru. Garfield. Al otro lado del búnker, lo encontró. En esas profundas, oscuras y frías instalaciones subterráneas, encontró al que había estado buscando desesperadamente. Subaru. Natsuki Subaru. Para Garfield, él era una existencia milagrosa y, en las peores situaciones, era un rayo de luz, era el último bastión en el que Garfield podía confiar. Pasos tambaleantes. Cabeza temblorosa. Debido al peso sobre sus brazos y sus pulmones sofocados, Garfield se balanceaba de un lado a otro. Mientras se acercaba, Subaru miró alrededor de Garfield, antes de notar a la inconsciente Minnie en sus brazos. Ante Subaru, Garfield inclinó la cabeza, mostrando el estado de Minnie, maldiciendo ciegamente su propia estupidez. Diálogo Garfield. Perdón, Capitán Hook. Mi asombroso ser, es un inútil. Incompetente. Hook. Él había sido incapaz de proteger a esa familia, no había cumplido su promesa de convertirse en un escudo para los que le importaban, su desafío a las fuerzas hostiles no había dado resultado alguno y, al final, esta gentil chica había quedado al borde de la muerte. Diálogo Subaru. Garfield, ¿qué? No, ahora no es el momento. Ferris. Diálogo Ferris. Ya lo sé. Date prisa, dame a esa niña. Al extender las manos, Mimi fue tomada de sus brazos y colocada en una cama cerca de Subaru. Garfield se tomó un momento para tratar de ordenar sus pensamientos. En el siguiente instante, una abrumadora ola de magia curativa fue desbordada por todo el lugar. Garfield simplemente no podía compararse. Si la destreza curativa de Garfield se asemejaba a la de una gota de lluvia, la de Ferris sería una cascada. Mientras presenciaba el tratamiento con esa magia que podía resucitar incluso una vida perdida, Garfield tenía una expresión vacía, como si se hubiera quedado sin alma. Subaru suavemente puso una mano sobre el hombro descolocado de Garfield. Con una mirada, pudo ver que Subaru había soportado una terrible herida en su pierna. Diálogo Subaru. Aunque no puedo decir que esto haya salido bien, hiciste un gran trabajo trayéndola a Ferris. Gracias a ti, ella se salvará. Diálogo Garfield. Gracias, a mí. ¿Qué está diciendo el capitán? ¿Qué gracias a mí, Mimi se había salvado? ¿Tenía esa frase siquiera alguna clase de sentido? Era por culpa de Garfield que Mimi había quedado herida hasta ese grado. La vida de Mimi nunca debería haber estado en peligro en primer lugar. Todo eso había sucedido debido al mal juicio de Garfield. Una retorcida sensación de vacío, un continuo sentimiento de culpa y estupidez autoconsciente.
El mundo jamás perdonaría las estúpidas acciones de Garfield. Había cometido un error y tendría que pagar el precio. Era por eso que los peores resultados estaban teniendo lugar. Diálogo Subaru. Ferris, sucede algo. Percibiendo un cambio, la expresión de Subaru se alteró. Subaru se arrastró sobre la cama, cuestionando al hombre que estaba lanzando su potente magia curativa. En ese aterrador torrente de magia, el sanador sacudía la cabeza. Diálogo Ferris. ¿Por qué? Las heridas no quieren sanar, Nian. A este paso, no podré salvarla. Su grito de angustia resonó por toda la habitación, y Garfield elevó su mirada hacia el cielo. Pero no podía verlo, estando bajo tierra, el cielo no le diría nada. El precio de su error no podría pagarse más que con sangre.